Hola a todos, mi nombre es Javier Peñalba y esto es Transmit Yourself. El día de hoy quiero hablar sobre el dolor, el sufrimiento, el propósito de los mismos y quiero dejarles al final con 4 pasos para poder lidiar con ello de una forma un poco más fácil. Quiero ilustrar este tema con la historia de una amiga con la cual me reuní hace un par de semanas, con quien platiqué un poco sobre un problema que ella está teniendo en este momento. Me contó que se está separando ahora de su pareja actual, de su esposo, con quien lleva más de 10 años, por la razón de que no se siente feliz en la relación, ya que no está conectada con ella misma y no se le permite, por ejemplo, dar su opinión o sus propias propuestas sin que haya algún tipo de crítica, burla o juicio. Esto le ha llevado a concluir de que no está pudiendo ser ella misma, que ha estado sometida prácticamente a su pareja por mucho tiempo y esto como resultado le está haciendo tomar esta decisión en este momento de separarse. Dentro de la misma plática nos dimos cuenta que está repitiendo patrones desde de su infancia. Ella fue educada de una forma muy tradicional, en una cultura un poco conservadora, en la cual el padre es el que tiene la voz de mando y la mamá o por ejemplo ella como hija tal vez no tenía mucha eh, autoridad o no se le tomaba en cuenta lo que era su palabra, sus propuestas, etcétera. De por sí tenía que ser sumisa desde su propia crianza y este patrón se llegó a repetir en su matrimonio. Bueno, el reconocimiento en un cierto momento de que no estaba conectada consigo misma, que le vino por medio de sueños. Me contó, por ejemplo, que tenía ciertos sueños en los cuales soñaba en idiomas que ella misma no entendía. O en su misma autorreflexión se dio cuenta que no había podido ser ella misma desde nunca, desde siempre, prácticamente desde el inicio, y esto le estaba haciendo sufrir mucho, estaba reprochando su infancia, sus padres, su marido, su vida en general. Ahora, en la misma conversación hablamos un poco sobre el propósito del dolor y del sufrimiento y luego llevamos esta conversación hacia en una dirección que pudimos utilizar estos conceptos para ver su situación de otra perspectiva. Bueno, ahora hablaré un poco sobre esto, ¿verdad? El dolor simplemente es una reacción emocional que uno tiene de acuerdo o como resultado de una situación de nuestra vida. Suele ser algo desagradable, ¿verdad? Esa reacción y representa de una u otra forma una oportunidad muy grande de dar un pasito hacia atrás para poder ver qué es lo que no está funcionando en nuestra vida, qué apegos tenemos o qué podríamos cambiar que nos haría más felices y con menos apegos del ego. Entonces, el dolor viene a ser algo natural, viene a ocurrir prácticamente casi inconscientemente o automáticamente cuando ocurre algo doloroso, alguna situación que nos puede hacer un cambio muy repentino, digamos, de nuestra forma de ver nuestra vida o una pérdida, por ejemplo, algo que nos afecte. El sufrimiento viene a ser la resistencia al dolor, el juzgar el dolor o una situación como indebida. Por ejemplo, el juzgar como que el dolor no tiene su lugar y suele ocurrir cuando prolongamos el dolor con la mente por mucho tiempo. Por ejemplo, si ocurre una situación y no podemos, digamos, desapegarnos de esa situación, una situación dolorosa, la mente extiende el dolor innecesariamente. También puede ocurrir el sufrimiento cuando reprimimos el dolor, cuando no queremos verlo y no lo aceptamos. Y en ese momento lo que ocurre es que al suprimirlo y taparlo puede salir por los poros casi, es decir, por medio de reacciones emocionales, por medio de enfermedades crónicas, hasta que en algún momento puede ser algo tan fuerte que lo tenemos que reconocer y nos obliga a ver qué es lo que está ocurriendo que nos está causando ese sufrimiento.
De una u otra forma, el dolor o el sufrimiento son oportunidades para despertar. Fue Buda quien dijo que el dolor es canal de conciencia. Y es por esto que decía, porque muchas veces es tanto el dolor o es tanto el sufrimiento que nos obliga a dejar de hacer las cosas como las estamos haciendo, a hacer algo diferente. Y en ese camino podemos descubrir mucho sobre nosotros también. Suele ocurrir que la manera en que vivimos, sentimos, actuamos puede llevar cierto, cierto dolor, pero tal vez no es lo suficiente como para despertar. Es decir, ciertas incomodidades, quiero decir, ciertas cosas con las cuales no estamos completamente felices, pero nos acostumbramos a ello. Y hasta que esto es demasiado, muchas veces es en ese momento en que uno decide actuar. Y esto es lo que le parecía estar ocurriendo a mi amiga, que se dio cuenta de que no estaba siendo ella misma y al tener esta realización, el sufrimiento que había tenido y cargado por tanto tiempo, digamos, salió a la luz y pudo observar qué es lo que le estaba molestando. Eh, Al ver la situación, digamos, con esta nueva perspectiva sobre el dolor y el sufrimiento, le pregunté que cómo podría verlo sin reprochar su vida. Es decir, qué otra perspectiva podría utilizar ella que le podría ayudar a aceptar más lo que ocurre y lo que ha ocurrido hasta ahora. Y bueno, lo planteó bajo una perspectiva completamente nueva, mucho más empoderadora. Y era que si no hubiera tenido esa infancia en la cual fue obligada a ser sumisa prácticamente, y si no hubiera tenido un matrimonio tan duro que repitió ese patrón, no hubiera estallado en un despertar profundo como el que estaba pasando en este momento, en el cual por fin podía conectar con ella misma y ser más auténtica. Em, Ahora, cada situación fue necesaria para llegar a este momento y eso lo pudo reconocer ella y de hecho pudo agradecer en esa misma conversación, agradecer aunque le costó las situaciones que había tenido y aún a su esposo porque le estaba permitiendo dar un paso hacia su felicidad. Bueno, con este preámbulo, digamos, sobre el dolor y el sufrimiento, quiero dejarles con estos 4 pasos para lidiar más fácilmente con el dolor y el sufrimiento, tomando en cuenta la diferencia que he mencionado antes. El primer paso es reconocer la situación que está causando la incomodidad, ¿verdad? Ya sea el dolor y el sufrimiento. Muchas veces tendemos a huir de esas situaciones, a no querer verlas hacia la cara, porque nos incrementa tal vez el dolor o por el miedo que tenemos a ese dolor al enfrentarlo. Pero el verlo y el reconocer qué es lo que está ocurriendo es muy importante y diría que es necesario para poder aceptar que es un paso más adelante. Entonces uno puede preguntarse en ese momento qué situación es la que está causando dolor o sufrimiento y cómo te hace sentir. También uno puede reconocer si es dolor, es decir, si es una reacción natural a una situación o si es sufrimiento, es decir, si hay resistencia mental o un juicio mental, ¿verdad? Prolongado sobre la situación que está haciendo o extendiendo la situación y el dolor por más tiempo, convirtiéndolo de nuevo en sufrimiento mental. Ahora, el paso número 2, sea dolor o sufrimiento, este es el momento de estar presente con ello. Y con eso me refiero a expresar y sentir cualquier emoción que esté asociada con ello, con el dolor del sufrimiento y hacerlo adecuadamente. Ahora, ¿cómo se puede expresar uno adecuadamente con respecto a estas emociones, ¿no? Que pueden ser enojo, ira, puede ser tristeza, puede ser hablándolo con alguna persona de confianza, sea la familia, amigos, un coach, un profesional de la salud mental, un psicólogo, por ejemplo, terapeuta. Uno puede también no juzgarse en esos momentos que tal vez venga algo de esto, sino estar completamente presente si uno quiere llorar, si uno quiere eh,
eso, gritar, si lo puede hacer de una forma solo tal vez, o con alguien de mucha confianza, es el momento de estar presente con su dolor y con sufrimiento, porque estos reconocimientos no suelen ser fáciles. De hecho, nos cambian abruptamente la manera en que vemos la vida y cómo nos vemos a nosotros. Y es normal sentir cualquiera de estas emociones en esos momentos. Uno también puede meditar y estar presente con lo que uno sienta, observarlo, o puede escribir una carta, por ejemplo, una carta en la cual uno exprese todo lo que está sintiendo hacia la persona que uno siente que le está causando ese dolor, sin enviarla, ¿verdad? Simplemente es una manera de liberarse emocionalmente en esos momentos. Estos son solo algunos ejemplos. Pero lo importante en ese momento es estar presente con ello, dejar que el cuerpo te guíe hasta para decirte o para poder decidir en qué momento es que uno puede estar más listo y libre para poder salir al siguiente paso, que es aceptarlo, aceptar plenamente la situación y el poder liberarse emocionalmente de ello y poder estar presente con ello es un paso fundamental para poder aceptar. Entonces, en el paso 3, una vez que uno ya se siente más libre emocionalmente, puede identificar una perspectiva bajo la cual pueda aceptar la situación aún más fácilmente. Esto ya es un proceso un poco más mental, pero uno puede preguntarse, por ejemplo, ¿cómo no pudo ser diferente? Esta pregunta es importante porque muchas veces tendemos a cuestionar las situaciones y a pensar cómo pudo ser diferente, cómo pudimos actuar de otra forma o cómo las otras personas debieron haber actuado. Pero si tomamos en cuenta que nosotros y todas las otras personas también actuamos en cada momento con los recursos emocionales y mentales que tenemos en ese momento y que siempre estamos haciendo lo mejor que podemos con esos recursos y que cada persona tiene su razón de por qué actúa de esa forma. Entonces podemos, digamos, aceptar de una forma más fácil que las cosas son como son y de hecho son perfectas como son y que no pudieron ser de otra forma. También podemos preguntarnos de qué manera esta situación está colaborando a mi propio crecimiento y qué me está enseñando. Y de nuevo, cada situación nos puede dejar una lección. Si podemos combinar estas dos preguntas, digamos, darnos cuenta de que no puede uno cambiar lo que ya ocurrió y que más bien está creciendo por medio de esta situación, ¿cómo me sentiría? Esto ya nos ayuda, digamos, a aceptar un poco más la situación. Por último, con ese nuevo aprendizaje que uno tenga de la situación, ¿verdad? Y con esa nueva aceptación, uno puede crear nuevas acciones, plan de acciones, por ejemplo, nuevos hábitos que le permitan salir adelante. Les quiero dar con el ejemplo de mi amiga una ilustración de esto. Por ejemplo, ella que ya tomó su decisión, ¿verdad? Que se va a separar, etcétera. Ahora quiere comenzar a hacer cosas que no podía hacer en los momentos cuando estaba con su pareja. Por ejemplo, quiere aprender a tocar un nuevo instrumento musical, quiere aprender un nuevo idioma, quiere reunirse más con sus amigos y ese tipo de cosas, por ejemplo. O sea, cosas que ella decidió y definió como que la conectan consigo misma. Quiero hacer un pequeño apartado con respecto a esta historia específica de mi amiga con respecto a las relaciones. Y es que no quiero que se interprete como que cada vez que hay problemas en la relación o que uno pueda intentar romper un patrón dentro de la misma por un pequeño despertar que uno tenga o un reconocimiento de algo propio que tal vez no entendía antes, no por esto uno tiene que dejar la relación. Uno puede implementar esos nuevos conocimientos o nuevas formas de pensar o de actuar dentro de la misma relación y crecer en la misma. Si se permite, ¿verdad? Si no existe mucha resistencia de una o de la otra parte o de ambas, yo pienso que sí es algo posible, pero tiene que haber mucha voluntad, ¿verdad? De ambas partes para poder aceptar esto y poder crecer. De ahí, si la resistencia es demasiada, pues también se puede crecer y también se puede actuar de la forma que uno quiere afuera de la relación. Cada decisión es
individual, es personal, cada caso es diferente y no por eso podemos generalizar que por un caso todos tienen que ser así. O sea, hay que ver qué es lo que ocurre verdaderamente. Espero que estos consejos y este tema les haya interesado. Vamos a tener más temas muy pronto acá en Transmit Yourself y nos vemos próximamente.